Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y les envío la gracia y la paz de Dios nuestro Padre Celestial. Hoy voy a compartir una enseñanza que tiene una vigencia que sorprende. Está relacionada con una incorrecta enseñanza sobre que como soy hijo de Dios, o porque voy a la iglesia, o porque diezmo, o comparto mi ofrenda, todas las cosas me van a salir bien. No bien, sino súper bien. Y es cierto, pero en parte, porque Dios es nuestro Padre y Él desea lo mejor para nosotros. Pero para que Dios nos pueda dar lo mejor, primero nos va a entrenar, nos va a preparar para que estemos aptos para eso que nosotros le pedimos a Dios se haga realidad en nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar capacitados, tanto mentalmente como espiritualmente, para recibir esa cosa maravillosa que le estamos pidiendo a Dios. No importa lo que sea, puede ser triunfar en la música, triunfar en el deporte, crecer en nuestro negocio, en nuestra empresa, en nuestra vida matrimonial, con nuestros hijos, no importa. Lo importante es que Dios nos lo va a dar, pero en la medida en que nosotros nos esforcemos. En función de todo esto que yo acabo de comentar, quiero hacerte reflexionar y preguntarte, ¿qué deseas para tu vida? ¿Qué es lo que realmente deseas para tu vida? ¿Estás necesitando salud? ¿Estás necesitando amor? ¿Abundancia? ¿Prosperidad? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuáles son tus objetivos que tú tienes desde hoy hasta fin de año, por ejemplo? ¿En qué deseas convertirte? Es fundamental que tú tengas en claro qué es lo que tú deseas ser. Por favor, te invito a que estos segundos que estás escuchando mi voz, piensa, reflexiona, ¿qué es lo que quieres para tu vida? Porque deseo darte la seguridad, la certeza que lo que deseas en lo más profundo de tu corazón, Dios no solo que tiene el poder para dártelo, sino que Él desea que lo recibas, pero antes debe entrenarte, prepararte para eso grandioso que deseas alcanzar. Quiero que recuerdes esta frase y que la guardes en tu corazón, que la memorices y que la repitas, porque aquí está la clave o aquí está la llave que abre las puertas de lo que tú deseas. Básicamente, lo que yo quiero transmitirte es que tú puedes ser lo que decidas ser. Porque Dios ha creado todo este universo, ha creado esta tierra, ha creado todas las leyes universales que hoy nos rigen. Y esas leyes son leyes de abundancia. Si ustedes recuerdan que yo supe compartir sobre la ley de la creencia, la ley del creer, que es la habilidad de la mente para creer en algo, para que se haga realidad, y Jesucristo lo enseña eso. Y Él dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, lo que diga le será hecho. Cualquiera, no dice cristiano, católico, evangelista, adventista, musulmán, dice cualquiera. Hay leyes universales y espirituales que funcionan para cualquier persona que las aplique. Cito un ejemplo quizás tonto. Si yo mezclo dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, obtengo agua. Y si un chino mezcla dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, obtiene agua. ¿Saben por qué? Porque hay leyes físicas, naturales y espirituales que se cumplen cuando nosotros aplicamos la fórmula. Quiero también decirte que lo que tú decidas ser, puedes serlo, pero Dios te tiene que entrenar y ese entrenamiento es duro, es difícil, pero deseo que lo entiendas, solo así llegarás a tu meta. Los obstáculos, las frustraciones, las pequeñas derrotas, los supuestos fracasos, en realidad
son herramientas que te permitirán forjar, moldear tu carácter, tu personalidad, que te capacitará para alcanzar tus objetivos. Nadie puede ser médico de un día para el otro. Necesita un proceso de estudio, de capacitación. Es duro aprender anatomía, es duro aprender medicina. Pero cuando vos cumpliste los requisitos, te recibís de médico. Y no solamente que te recibís de médico, sino que tenés el conocimiento y la preparación, tanto mental, teórico y práctica, para llevar salud a las personas. Pongo el ejemplo de médico, pero eso vale para todo. ¿Quieres ser un buen pianista? ¿Quieres ser un concertista de guitarra? Necesitas tiempo de práctica, de aprendizaje, de duras batallas para obligar a que tu mente haga lo que vos le pides que ella haga. Cuando tocas un acorde, ya sea en el piano o en la guitarra, para convertirte en un gran concertista. Y estas cosas que nosotros las entendemos a nivel natural, a nivel de los 5 sentidos, a nivel de nuestra vida terrenal, también se aplican a nivel espiritual. Dios te va a dar aquellas cosas en las cuales tú estás capacitado. El mismo Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, tuvo que preparar su corazón y su mente, las dos cosas, para la obra para la que él había sido enviado. Él esperó hasta la edad de 30 años, porque esa era la edad de la cultura donde una persona podía llevar adelante un ministerio, y a la edad de 30 años, con toda humildad, fue a pedirle a Juan el Bautista que lo bautizara, y a esa edad recibió Espíritu Santo. Jesucristo no nació con Espíritu Santo. Él recibió Espíritu Santo a los 30 años. Pero él tuvo que prepararse, él tuvo que estudiar la palabra, él tuvo que creerla para poder creer que eso que decía la palabra de Dios se refería a él, y él aceptarlo y prepararse física y mentalmente para la tarea que le había sido encomendada. Antes de comenzar esta enseñanza maravillosa, quiero compartir un par de frases que yo deseo de todo corazón que vos las guardes en tu corazón y las repitas, porque son clave para la vida que tú quieres alcanzar. Dice así: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y forjarás tu destino. ¿Crees que estos principios no fueron aplicados por el Señor Jesucristo? ¿Crees que estos principios no fueron aplicados por los grandes hombres de Dios, de la palabra de Dios, de la Biblia y de cualquier área? En la poesía, en la escritura, en la música, en la profesión, son fundamentales para forjar tu destino. Antes de alcanzar el éxito, la meta, tu objetivo, debes aprender a manejar tus decepciones. ¿Por qué? Porque si no lo haces, te vas a frustrar y vas a tirar por la borda todos tus sueños, tus metas, tus objetivos. Hoy me encuentro a diario con personas de 30, 40, 50 años que están completamente frustradas, que están completamente vencidas, que están completamente derrotadas, que ya no intentan más nada porque se sintieron que Dios no las escuchó, que se sintieron que Dios no los ayudó, no tienen ánimo ni fuerza de voluntad ni siquiera para hacer la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios están los principios espirituales del éxito, del amor, de la salud, de la prosperidad, de la abundancia. Y cuando te rindes, ¿sabes una cosa? El diablo te gana. Cuando Dios te dio todas las herramientas para que triunfes y alcances tus objetivos, no importa cuáles sean, todos tus objetivos están al alcance de tu mano. Solo que debes aprender las claves, la llave que abre las puertas. Y una de esas claves es el tomar los obstáculos, los fracasos, como herramientas que te forjan tu espíritu
que forjan tu personalidad, tu temperamento, y dices dentro tuyo, yo lo voy a lograr, yo lo voy a lograr. Voy a relatar la historia de un hombre que supo aprender y manejar sus decepciones, sus frustraciones, sus derrotas y fracasos, sus traiciones, que él tuvo que vivir y que él se sobrepuso a todas esas cosas para alcanzar sus sueños. Quisiera por favor que me acompañen al libro de Génesis y vamos a comenzar a leer una historia fantástica que es la vida de José. Acompáñenme al libro de Génesis capítulo 37 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así la maravillosa palabra de Dios. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, que eran mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama que ellos tenían. Y amaba Israel, que es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La historia de una familia muy normal, digamos, entre comillas, muy similar a cualquiera de las familias nuestras. Siempre en toda familia hay un mimado de mamá o de papá, y algunos hermanos no se lo tragan. No se tragan que ellos no sean los mimados, sino que sea el más chico, o el del medio, o el primero, no importa. Versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, claro, porque él soñaba. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Cuando nosotros leemos estas historias, nosotros no nos damos cuenta que estas historias son propias de una familia común y corriente como nosotros. ¿Quién de nosotros no tiene en su casa un soñador que dice: voy a ser empresario, o voy a ser médico, o quiero ser ingeniero, o me voy a dedicar a la política y voy a ser el próximo presidente de la nación? Y generalmente, ¿qué le decimos nosotros a ese loquito soñador? Bájate de la palmera, payaso. Si no terminaste en la secundaria vas a ser presidente. Por dar ejemplo, ¿no es cierto? Génesis, por favor, versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Siempre es así, chicos. ¿Ven que el corazón de las personas no cambió nada? Ustedes pueden tener un sueño, como yo decía, de ser médico, presidente, ingeniero, músico. Y sale tu tío y te dice: escucha, si vos no sabes cuánto es 2 más 2. Siempre va a haber cosas así. Pero si en tu corazón anida un sueño, primero principal quiero compartirte algo, que esto lo aprendí yo. Cuando tú tienes un sueño, cuando tú deseas algo, ¿sabes quién te puso ese deseo y ese sueño? Dios te puso ese deseo y ese sueño. Eso lo aprendí. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce tus habilidades. Él conoce tus talentos.
Él es tu creador, Él sabe hasta dónde vas a llegar. Y cuando vos de pronto se te ocurre una idea loca, entre comillas, no la tires a la basura, acaríciala, dale vida, comienza a pensar en eso. ¿Sabes por qué? Porque ese pensamiento te lo puso Dios. Te lo puso Dios porque Él quiere lo mejor para tu vida. Él quiere lo mejor. Él siempre desea lo mejor para cada uno de nosotros. Ni siquiera quiere lo bueno. Él siempre te pone lo mejor. Y cuando te vengan estas ideas locas, entre comillas, como te digo yo, acariciala, dale energía, pensala. Y cuando vengan tus familiares y te digan, vos estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? No le des bolilla. Seguí acariciando tus sueños, seguí trabajando en pos de tus sueños y vas a ver que una nueva energía sale de tu interior que te va a sorprender. Porque así funciona esta maravillosa creación que somos nosotros, los seres humanos. Dios nos ha creado. Génesis, versículo 13. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Tratemos de imaginarnos esa situación. Sus hermanos estaban bastante lejos de su hogar, habían ido a apacentar las ovejas, y el papá lo manda a José a que vaya a ver a sus hermanos y las ovejas y que le traiga la respuesta. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Interesante, los hermanitos de sangre, ¿no? Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén, uno de los hermanos, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a sus padres. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no se haga nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Qué tal, Qué hermosa historia, ¿no? Ahora te pregunto, ¿ahora te quejas de tu hermana, de tu hermano? ¿Qué opinas de los hermanitos de José? Yo creo que si lo comparamos con las diabluras que te hace tu hermano o tu hermana, dan ganas de abrazarlo y besarlo, ¿no es cierto?, al lado de los hermanos de José. Pero esto yo lo cuento y lo relato para que veamos y entremos nosotros en el clima necesario, en el sentido de que todo es igual. Lo único que cambia es lo que vos tenés en tu corazón, en tu mente, y cómo la haces funcionar a tu mente, cómo manejás las decepciones, las frustraciones, las traiciones. Sigamos, por favor, Génesis capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía
No es que José era un planero, Él trabajaba, él hacía, y Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Se dan cuenta? ¿Qué decía Jesucristo? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Él había puesto primero a Dios en su corazón y Dios lo bendecía todo lo que él hacía. Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Quieres que Dios te bendiga? Limpia tu mente, busca a Dios, su justicia, haz lo correcto y tenés la bendición de Dios. Mira qué simple. Sigamos, por favor. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me has reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Qué tremendo corazón el de José, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tendremos la fortaleza para rechazar ese tipo de invitación y no pecar contra Dios, ¿no es cierto? Hoy en día está considerado de que eso es ser pícaro, el acostarse con la mujer del dueño de la empresa o tu amo, no importa. Versículo 10. Y hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, que era mayordomía, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Qué linda nena, ¿no? Entonces él le habló a ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Fíjense, observen por favor todas las cosas que le estaba ocurriendo a José. José, con solo 17 años, él tenía sueños, él soñaba con grandeza, tenía sueños sin duda inspirados por Dios, ¿no es cierto? Pero él creía esos sueños y se los contaba a sus hermanos, y su hermano, en vez de apoyarlo, lo tiraban abajo y le sentían envidia y lo aborrecían. Y había sido tal su envidia que lo habían vendido por esclavo. Después de esa traición de su propia familia, de sus propios hermanos, él
sigue siendo una persona correcta y gana el favor de su amo, el egipcio, Potifar. Y Dios estaba con él, entonces todo lo que él hacía era prosperado por Dios, porque él era una persona correcta. Entonces él estaba viviendo una vida realmente hermosa, porque de ser un esclavo pasar a ser mayordomo. La mayordomía en la cultura oriental es de muy alta responsabilidad y de muchos beneficios. Y sin embargo vuelve de vuelta Satanás a poner el obstáculo, en este caso a través de la mujer. Y él vuelve a actuar correctamente, él vuelve a actuar poniendo a Dios primero y no pecando contra Dios. Y en definitiva, ¿qué le pasa? Que por no pecar, por no llevarle el apunte a esa mujer deshonesta, termina preso. Ahora yo les pregunto, ¿quién de nosotros, cómo se sentiría ante esa situación? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Podríamos manejar esas decepciones como las estuvo manejando José? Era tal su enfoque sobre las cosas que él quería, que nada de lo que le ocurría, las circunstancias, lo detenían. Él seguía creyendo en esos sueños que él había tenido. Él seguía enfocado en una vida maravillosa, de grandeza, de abundancia. No se enfocaba en lo que le estaba pasando. ¿Cuántos de nosotros hemos caído por mucho menos de lo que le ha pasado a José? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido derrotados y en muchos casos hasta nos hemos rendido porque las cosas no se daban? Pero ese no es el camino. Vuelvo a insistir, nunca lo mucho costó poco. Si tú tienes un sueño, si tú tienes una meta, si tú tienes un objetivo, tienes que alcanzarlo, porque Dios va a permitir que vos lo alcances, porque ese sueño y ese deseo te lo puso Dios en tu corazón, de la misma manera que Dios le puso en el corazón de José esos sueños. Entonces, esta enseñanza tiene el objetivo de mostrarte cómo nosotros debemos manejar nuestras decepciones, nuestras frustraciones, nuestros fracasos, nuestras peleas, inclusive con nuestros familiares, porque no nos entienden. No importa. Sigamos leyendo la historia ahora en Génesis capítulo 40 y vamos a comenzar a leer el versículo 1. Dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra el Señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba, ¿qué? Preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño cada uno, su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí estaban tristes. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, y viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Tremenda, ¿no? El relato
de todo este contexto, que yo los exhorto, los invito a que ustedes lo vean completo. Yo voy a intentar por todos los medios de sintetizarlo, porque para no hacer demasiado larga la enseñanza. Luego le hace la interpretación del sueño del panadero y terminamos este contexto en el versículo 23, cuando dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Muy común, muy normal con todos nosotros, ¿no? Nosotros hacemos un bien a una persona, y cuando esa persona está tan agradecida que dice: cuando me necesite, contá conmigo, y el día que lo necesitamos no está. Pero ¿saben una cosa? No necesitamos de nadie, porque nosotros somos hijos de Dios, y Dios va a traer a las personas que nosotros necesitemos en el momento adecuado. Nuestra única meta, nuestro único objetivo es hacer la voluntad de Dios y trabajar por nuestros sueños. Dios se va a encargar de nuestras necesidades. Fíjense, Génesis capítulo 41, comenzando en el versículo 1. Aconteció que pasado 2 años de esta situación que acabo de leer, tuvo un faraón un sueño. Versículo 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces, el versículo 9, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Después de 2 años, después de 2 años, 2 años más se chupó José en la cárcel, a pesar de que él estaba haciendo la voluntad de Dios, que era correcto, que no se había acostado con la mujer de Potifar, que no había pecado contra Dios, y aún así, él estaba preso. Él había hecho lo correcto, y sin embargo, estaba preso. Pero ¿saben qué? Todos esos años le sirvieron a José, ¿para qué? Para entrenar su carácter, forjar su temperamento para lo que Dios le iba a entregar en no muchos días más. Dios necesitó entrenar a José para después darle lo que Él tenía preparado para José. Y lo mismo te digo a vos. Si hoy estás pasando necesidades, si hoy estás teniendo conflictos, si hoy estás teniendo problemas, enfócate en tus sueños, enfócate en hacer la voluntad de Dios, y enfócate en tus sueños, en tus metas y en tus objetivos. Aprende a manejar tus decepciones. ¿Sabes por qué? Porque del otro lado está la victoria, está lo que quieres, lo que tú quieres alcanzar está del otro lado. El pueblo de Israel tuvo que caminar y vagar 40 años hasta alcanzar la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel. Vuelvo a leer el versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y acá viene un tema interesante que yo quiero remarcar. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Estas pequeñas palabras que dice y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón pasan desapercibidos para aquellos que no hemos estudiado con profundidad de la palabra de Dios, ni la cultura oriental, ni las costumbres orientales. Y yo quiero hacer un alto acá porque es importante, son importantes estos detalles que Dios nos da, porque si Dios los deja, por algo es. ¿Por qué Dios se va a tomar el trabajo de hacer escribir esto de que José se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón? Esto es muy simple, esto es cultura oriental. Para la costumbre de Israel, el dejarse la barba
Es bueno, no es malo, es bueno. Ellos se dejan la barba porque así es su cultura. Pero la cultura egipcia es todo lo contrario. Si vos vas a un egipcio que tiene esa cultura de esos tiempos y vos vas barbudo, para ellos es abominación. Fíjate vos cómo José, de tanto vivir ahí en la cárcel y con Potifar y todo ese entrenamiento que Dios lo dio, lo preparó para presentarse delante del rey, para presentarse delante de Faraón. Y él muy inteligentemente sabía que para un egipcio estar barbudo o estar con barba es abominación. Entonces, como hay una pequeña frase que aprovecho para compartirle, nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Recuerden eso. Y José, que era muy inteligente, que era muy hábil, que era muy sagaz, que tenía mucha sabiduría, él sabía que él no podía presentarse delante de Faraón con barba. Entonces fue y se afeitó, cumplió el protocolo para presentarse delante del rey y que el rey tenga una primera buena impresión de él. Y mudó sus vestidos. ¿Qué significa eso? Se bañó, se perfumó, se puso presentable. No cayó como un pordiosero delante del rey, ni a dar lástima. Ese es otro error también cristiano, de que tenemos que ser pobres. Es una enseñanza incorrecta. Dios nos llamó a la abundancia, a vivir vidas plenas. Solo que tenemos que usar inteligencia y sabiduría para manejarnos en esta vida, en este tiempo que nos toca peregrinar en la tierra. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó su vestido y vino a Faraón. Se presentó con todo el protocolo para que Faraón tenga una primera buena impresión. Génesis 41, versículo 29. El rey le cuenta a José el sueño que había tenido. Yo no lo quiero compartir, léanlo ustedes, profundicen este estudio. Lo hago para hacerla corta la enseñanza. Y entonces José le hace la interpretación de ese sueño que Faraón había tenido, y dice en el versículo 29, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Versículo 30, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Esa es la interpretación del sueño que tiene Faraón. Versículo 32, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Versículo 33, por tanto, acá viene la sugerencia de José, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para que administre esos 7 años de abundancia. Y luego administre esos 7 años de escasez. Versículo 38. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, a quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo a Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¡Qué maravillosa enseñanza! ¿Cuánto tenemos que aprender de la palabra de Dios? Pero aprenderlo para llevarlo a nuestra vida cotidiana. Ese es el secreto del éxito en este caminar cristiano. Que la palabra de Dios es útil, que es útil para nuestro andar diario.
Para eso Dios se tomó el trabajo de dejar escrita su palabra, que es su voluntad, para que nosotros tengamos sabiduría, para que nosotros aprendamos de ella y para que nosotros la apliquemos en nuestra vida cotidiana. Observen cómo José, a los 17 años, es vendido por esclavo. Tiene un periodo de abundancia y luego vuelve en desgracia y termina en la cárcel. Y a la edad de 30 años pudo salir de su estado de falta de libertad, de falta de abundancia, de falta de amor, de falta de familia, de todo lo que le tocó vivir. Todas sus decepciones, sus frustraciones, sus fracasos, su derrota, de un día para el otro, fueron convertidas en victoria. Él pasó de ser un preso a ser el número 2 de un país como Egipto. Ahora, Dios trató así a José, que era su siervo, porque en ese momento no estaba disponible el ser hijo de Dios. Solo estaba disponible el ser siervo de Dios, al hacer su voluntad. Hoy tenemos el enorme privilegio, el maravilloso privilegio de ser hijo de Dios. Te pregunto, si Dios así actuó con José, que era su siervo, ¿cuánto más hará por sus hijos? O por su hija, o por su hijo, hablándote a ti, a vos, a mí. Yo me enfoco en la palabra de Dios y digo, esto es lo que yo quiero vivir. Por esto estoy trabajando y por esto estoy aquí compartiendo la palabra de Dios, porque quiero que yo y tú vivamos esa vida abundante que Jesucristo prometió. Hoy nosotros que hemos creído y confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y hemos creído en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, hemos sido convertidos, adoptados por Dios como hijos suyos. Por último, para terminar esta enseñanza, Romanos capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, chicos? Reaccionemos, nos pongamos las herramientas, la armadura que Dios nos dio y salgamos a vencer, porque ya tenemos la victoria. Somos hijos de Dios, tenemos derechos legales de filiación. ¿Cómo podemos vivir vidas miserables o vidas pobres o vidas enfermas cuando Dios entregó su Hijo para que nosotros tengamos salud, tengamos vida y para que la tengamos en abundancia? Deseo de todo corazón que esta palabra, esta enseñanza provoque una reacción en tu vida y en la vida de los tuyos, para que vos puedas glorificar con tu vida al Dios Todopoderoso, a su nombre, a su palabra y a su Hijo Jesucristo. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.